Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar A nuestra habitual conversación con Juan José Sebrelli, hoy sumamos a la mesa a uno de los más egregios historiadores argentinos de la actualidad, Luis Alberto Romero. ¿Cómo estás? Bueno, y vamos a hablar sobre un tema que reputamos sumamente interesante, que es el nacionalismo en la Argentina. Me parece que conviene distinguir dos cuestiones a priori, que quizá Romero después nos pueda ilustrar más sobre esto. Una cosa es el nacionalismo político, lo que habitualmente se considera un movimiento político antiliberal, en general con ciertos rasgos antisemitas, cierta cosa autoritaria. Eso es la idea de nacionalismo político, que se dio en la Argentina muy matizado hacia el 30 y después vuelve a partir del 43 con más bríos. Esto es quizá lo que tenemos que tratar de desbrozar, y aparece después con los gobiernos militares, y también sin duda que hay algunos rasgos entremezclados en la última democracia que vamos a tratar de identificarlos. Del otro lado está en los orígenes, sobre todo en el posrosismo, lo que podríamos llamar un nacionalismo identitario, es decir, la búsqueda de establecer ciertos rasgos relativos a la nacionalidad, la formación de una nación. Así, en esa etapa posrosista hay dos figuras evidentemente clave. De un lado Juan Bautista Alberdi, del otro lado Sarmiento. Juan Bautista Alberdi con una tendencia a generar una idea de nación más europea, más basada en la inmigración y sobre todo en el cambio de hábitos. En cambio Sarmiento con una idea más pro-norteamericana, centrado en la idea de que el gran problema argentino era el desierto y por ende centrado en la idea del farmer, lo que él creyó la idea de Chivilcoy, la idea de las colonias agrícolas en el sur de Santa Fe, de las cuales hoy tenemos algunos ejemplares todavía dando vuelta en nuestra política actual, o herederos de esas colonias. Y después la tercera figura de ese nacionalismo identitario, sin duda, fue Mitre, que al haber uno de los historiadores que intentó reconstruir la Revolución de Mayo y a partir de eso ciertos elementos básicos de nuestra nacionalidad. A eso después sobrevinieron algunos personajes en donde sí ya empiezan a aparecer rasgos más nítidos del nacionalismo político: José Hernández,
Gálvez, desde luego Lugones, Ricardo Rojas. Me gustaría, Juan José, que comiences dando una idea y le des la palabra después a Luis Alberto. Antes de hablar del nacionalismo argentino, yo creo que hay que hacer una breve digresión sobre el concepto mismo de nación. El concepto de nación es bastante reciente, yo diría que se remonta casi al siglo XIX y hasta diría que tiene sus personajes, sus creadores, que son los románticos alemanes, Herder entre otros. Los románticos alemanes crean el concepto de nación. Antes de esa época es muy difícil encontrar la palabra nación por ninguna parte. Tampoco existían, existía Atenas, pero no existía Grecia. Es decir, que las ciudades preceden a la nación. Y a su vez, el Estado precede a la nación. Yo me acuerdo, es decir, que el Estado crea el concepto de nación. Yo me acuerdo siempre una frase que dijo, creo que era Cavour, cuando se pone en funcionamiento la primera Constitución italiana. Cavour dijo, bueno, ya tenemos a Italia, ahora tenemos que tener a los italianos. Es decir, que Italia era un Estado, pero no había una nación, porque los italianos ni siquiera tenían una lengua en común. Y en la Argentina es un país paradigmático de cómo la nación es creada. No hay límites geográficos naturales, el virreinato del Río de la Plata desaparece, y después tampoco, aún en el 53, no había posibilidad de hablarse de una nación en donde era imposible relacionarse. Antes de la existencia de los ferrocarriles, era más fácil llegar a Europa que ir de Buenos Aires a Salta, es decir, que era muy difícil. Había provincias, había manejados por familias casi feudales, pero lo que se llama una nación, yo diría que empieza en 1880, con la Federación de Buenos Aires, con la unión de todo el país por las vías férreas y donde las provincias terminan por acatar un poder nacional. Entonces era una guerra civil permanente. Yo creo que hay que criticar el concepto de nación como el ser nacional, un concepto ontológico de la nación, metafísico de la nación como algo que emana del suelo, de la tierra, del alma de los pueblos y que en el siglo XX ha tenido connotaciones. Lo que los alemanes llaman el Volksgeist. El Volksgeist, claro, y el tierra y sangre del nacionalsocialismo. A la larga, el nacionalismo termina siempre en algo muy parecido al fascismo. Yo creo, por el contrario, que la nación es un artefacto, es una creación, en cierto modo, política, decididamente política, porque el hecho de que Jujuy sea argentina y no boliviana, o Bolivia no sea argentina, bueno, depende del azar de las batallas y de la fuerza que haya tenido un determinado caudillo. No hay nada, ni en la raza, ni en la etnia, ni en la religión, ni en la tierra que revele que son dos países distintos, ¿no? Y así con todo. Y más aún, si podemos hablar de una identidad, se puede hablar más de una identidad local que nacional. No hay una identidad. Es decir, los porteños somos porteños, nos parecemos más a los montevideanos que a los salteños. Los salteños se parecen más a los bolivianos y los correntinos se parecen más a los paraguayos y los mendocinos se parecen más a los chilenos. Es decir, que sí hay como ciertas identidades locales, que también son relativas, porque ni siquiera uno se identifica. Yo me llamo porteño, argentino, políticamente argentino, pero me considero, tengo cierta relación emotiva con el lugar donde he vivido, pero ni siquiera con toda la ciudad. Y además, dentro de los porteños hay diferentes puntos de vista o diferentes relaciones, en el caso de un rico, un pobre, una mujer, un varón, un joven, un viejo, a la vez distinto. Quizá por esa dispersión es que Mitre intenta esa remisión al mito de los orígenes, tratando con su historia de San Martín, etcétera, de buscar esa idea. No sé qué te parece, Luis Alberto. Sí, Mitre, y yo diría empezamos por Echeverría, que fue el primero que lanzó la idea de la unidad a partir de Mayo, ¿no?
Me parece muy interesante el planteo de Juan José. Efectivamente, creo que la nación es un artefacto, ¿no? Un artefacto poderoso, pero yo diría uno y muchos, porque precisamente por ser construido hay muchas manos que intervienen y que van tirando la construcción, cada uno para un lado, cada uno para el otro. La cosa, como el nacionalismo parte del supuesto de la unidad, todos esos conflictos quedan como oscurecidos, ¿no es cierto? De modo que es bueno rastrearlos, ¿no? Y vos hablabas de Mitre, de Echeverría, de la gran construcción de la nación que se hace en el siglo XIX. Yo te diría que a principios del siglo XX hay, dentro de ese mismo nivel cultural o entre cultural y político, un giro fuerte, ¿no es cierto? Un giro fuerte en el sentido de que hasta fines del siglo XIX la nación era entendida a la francesa, al estilo Revolución Francesa, como una nación política, un conjunto de ciudadanos que acuerdan reglas para vivir juntos en un país y son solidarios con ellas y desarrollan el patriotismo, que es una linda palabra que ha dejado de usarse, ¿no? Y desde principios del siglo XX, bueno, Juan José mencionaba a Gálvez, Ricardo Rojas, ese es el momento de la inflexión, empieza a tomarse la idea de Herder, la idea alemana, ¿no?, que afirma que todos los argentinos tenemos una esencia cultural idéntica. Y ese es el camino que hemos seguido a lo largo del siglo XX hasta llegar a extremos bastante pavorosos, ¿no? Que en parte cada intelectual ha aportado su granito y podemos hacer una lista negra, ¿no? Hay una discusión, me parece pertinente recordar, hoy parece muy loco pensarlo, pero a principios del siglo XX hubo una discusión intelectual en torno al idioma de los argentinos, sí, si debía ser un idioma que incorporara, si era el castellano lisa y llanamente, o era un idioma que surgía a partir de ciertas matizaciones. Claro, ¿no? Y la misma discusión vos la tenés con respecto a la raza, por ejemplo, ¿no? Porque si hay algo que ha provocado querellas con esta idea de la unidad, ha sido el nacionalismo, es decir, permanentemente se está discutiendo qué es la esencia de la argentinidad, porque el que define la esencia se coloca en el centro y coloca a donde quiere al resto, es un arma de poder poderosa, ¿no? Por eso yo decía, además de los intelectuales, pensemos en dos o tres grandes definidores de la nacionalidad que ha tenido la Argentina en el siglo XX. Uno, el ejército. El ejército, que es el custodio de la esencia de la nacionalidad, definió la nación a partir del territorio. Y por eso es que un modesto glaciar del cual nadie oyó hablar, si es cuestionada su pertenencia a la Argentina, parece que todo el edificio de la nacionalidad se conmueve, ¿no?